Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes aquí a otro programa más en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de poder platicar con la doctora Gladys Karina Sánchez Juárez. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas, es profesora e investigadora de tiempo completo y tiene una serie de líneas de investigación sobre desarrollo, campesinado, Estado y políticas públicas. Ella como un año aproximadamente publicó un interesante libro con Editorial Geriza que se llama Contra la Invisibilización. Este libro, sin duda alguna, es un libro muy interesante y sobre él vamos a hablar el día de hoy. Buenos días, Karina. Buenos días, gracias por la invitación y pues con la oportunidad de poder compartirles un poco sobre el libro. Pues bueno, yo quisiera empezar primero, Karina, por una distinción que creo que parece que ahí está, pero no, cuando uno recién empieza a leer tu libro, puede confundir el término de invisibilización con otredad, ¿no? Este término que hablaba Foucault, ¿no? Sí. Pero tengo la intuición, ¿no? Por eso es que te lo pregunto, que hablar de invisibilización es algo todavía más grave en términos del discurso. Pues digamos que no sé, sí es grave en el sentido de que no se identifican las formas políticas de expresión política que no están precisamente a través de procesos electorales o a través de una representación propiamente dentro de las esferas políticas. Entonces, en ese sentido es que nosotros planteamos esa posibilidad de hablar de invisibilización, de estas expresiones que pueden ser colectivas o individuales en diferentes zonas, tanto urbanas como rurales, que no se identifican como expresiones políticas, sino solamente como manifestaciones de reacción. Entonces, a partir de ahí es que utilizamos este término. Ahora, este aspecto de la invisibilización que ustedes abordan y que me parece muy interesante, lo abordan desde distintas perspectivas, ¿no? De entrada lo abordan como una forma de expresión pública, como una forma de expresarse de una comunidad, pero también lo abordan como una forma de organización sociopolítica. ¿Qué deberíamos de entender de esta forma de organización sociopolítica? ¿Es una forma alterna? ¿Es una respuesta al olvido por parte del Estado, por parte del orden social, o es simplemente una manifestación que viene inherente a estos grupos? Pues pienso que son más bien procesos abigarrados, digamos, en términos de Zabaleta, ¿no? Que coexisten con las propias formas que el Estado va imponiendo al mismo tiempo que convergen con estas formas de organización política, ya sea indígenas, ya sea de pueblos negros, como en el caso de la tercera sección que se habla en el libro, o desde organizaciones campesinas, que muchas de estas, si bien responden, estas organizaciones campesinas, si bien responden a las figuras jurídicas que el propio Estado alentó en ciertos momentos históricos, también se amalgaman con las formas de organización dentro de algunas organizaciones, de algunas comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido es que yo creo que esta organización sociopolítica que preguntas está más bien con un carácter abigarrado, ¿no? Esa amalgamación de ambas formas de organización. Tú previamente, bueno, o casi al mismo tiempo que coordinas este libro, ya habías hecho previamente trabajos sobre invisibilización, ¿no? A mí me tocó leer uno que tú presentaste sobre los cafeticultores, ¿no? Es decir, ¿cómo es que podemos, y utilizo el ejemplo de este ensayo que escribiste sobre los cafeticultores, ¿cómo podemos observar en ellos estos procesos de invisibilización? Bueno, lo que pasa es que normalmente no los integran dentro del diseño de políticas públicas. Lo que es más, hay muchas organizaciones, logros que han tenido dentro de estas organizaciones campesinas que después se han implementado en el propio diseño de la política pública y no son reconocidas de tal forma.
En concreto me refiero, por ejemplo, al comercio justo, que lleva 30 años, que han construido ese proceso entre una alianza, innovadores europeos y productores, muy concretamente además del estado de Oaxaca. Usiri fue quien pionera en la construcción de proceso. Entonces, hoy se habla posteriormente, no solamente en este sexenio, desde el sexenio anterior ya se está hablando de impulsar la economía social y solidaria. Bueno, el comercio justo es principalmente eso, una estrategia de economía social y solidaria, porque rescata ese tipo de alianzas. Otro punto es el tema de la agricultura orgánica, que lleva más años que se hace el reconocimiento tanto legal, incluso se empiezan a formar normativas legales para poder normar la agricultura orgánica en México, y también fue recuperada principalmente toda esa experiencia de organizaciones eminentemente cafeticultoras, porque son también las pioneras dentro de la agricultura orgánica aquí en México. Entonces, son experiencias que se recuperan de allá, sobre todo a partir de las prácticas que hacen, cómo lo hacen, cómo logran esas prácticas agroecológicas dentro de un cultivo comercial, y que además es de carácter de exportación, que tiene todavía un grado de especialidad mayor. Entonces, toda esa experiencia se recupera en esas normativas jurídicas y después en las propias instituciones, porque en aquel entonces Agarpa, hoy día SADER, la recuperó así. Incluso se fomentó algo que le llamaron México Orgánico. Entonces, toda esa experiencia ahí recuperada no es reconocida como tal, que fue recuperada de estas organizaciones de cafeticultores, campesinos y eminentemente indígenas, ¿no? Ahora, una de las cosas que me parece interesante sobre este libro, que si bien tiene experiencias de Colombia y de Brasil, me interesa mucho por el parte de ustedes tres como coordinadores, o sea, tanto tú como el doctor Heriberto Ruiz, como el doctor Eduardo Bautista, ahora rector de la Universidad Benito Juárez. Los tres salen del mismo lugar y parece que los tres tienen las mismas preocupaciones, es decir, es algo que deberíamos de voltear, o yo entiendo que el mensaje que está debajo de todo esto es, deberíamos de voltear a ver algo que está pasando en Oaxaca, ¿no? que es muy profundo en términos de esta construcción del orden social. Sí, bueno, yo creo que sobre todo las preocupaciones, aunque trabajamos ámbitos diferentes, ¿no? En la primera sección, que es la que coordina el doctor Eduardo, junto con el doctor Manuel Garza, están más preocupados por las movilizaciones, digamos, urbanas. Y después se pueden trasladar a partir de la elección de representantes políticos. En el caso de Heriberto, preocupado por los pueblos negros, que no solamente, además, en el caso de él, plantea las regiones, diríamos así, la región negra, que no solamente es Oaxaca, sino la región negra en América Latina y muy concretamente en Sudamérica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una preocupación que rebasa estos territorios geográficos en términos de estados nacionales. Y finalmente, en mi caso, pues las organizaciones campesinas del sur, Oaxaca y Chiapas, que llevamos algún tiempo trabajando, todos estos también son preocupaciones que se van conjugando con otros colegas de otras entidades y de otros países con los que convergemos, digamos, en esto que ya han hablado algunos estudiosos acerca de las similitudes o las coincidencias que tenemos en América Latina en general, ¿no? Ahora, ahorita que tocas este tema de los pueblos, o sea, ustedes en el trabajo abordan básicamente 4 aspectos, creo, ¿no? El de las organizaciones y los movimientos sociales, como bien mencionaste. Por otro lado, el de los problemas de la comunidad de los pueblos negros o afromexicanos, el problema de los campesinos y el problema de las mujeres. Creo que de los que más textos encontramos sin duda alguna es sobre los pueblos indígenas, es algo que se ha estado trabajando mucho, pero a mí me interesaría mucho ver tu posición
sobre los pueblos negros, pero no más, todavía aún peor, ¿no? El que pertenece a un pueblo negro y es mujer, porque creo que todavía cae en una escala más profunda de invisibilización. Sí, bueno, ahí han tenido hay una exclusión ahí evidentemente muy fuerte, porque incluso si hablamos desde el tema en el que yo he trabajado, que es política pública, ni siquiera existían, no sé ahorita si ha habido algún cambio con el reconocimiento de pueblos negros, pero ni siquiera existían políticas públicas dirigidas o focalizadas para estos grupos de población. Es decir, estaba reconocido el pueblo indígena, no el pueblo negro. Y incluso en el proceso de reconocimiento, que son además eminentemente lideresas mujeres quienes empezaron a movilizarse para este reconocimiento de pueblos negros, por lo menos para el caso de Oaxaca, y curiosamente lo que y ellos demandaban era, en principio, que no se les denominara afromexicano porque no sabían ni de dónde, o sea, existe esta identificación de estos pueblos con un continente tan alejado hoy día para ellos. Para ellos son pueblos negros, pero con toda esta visión, digamos, yo pensaría muy norteamericana de no digas negro porque es racista. Para ellos el problema es que les estás quitando el reconocimiento como ellos mismos se han identificado en esa lucha dentro de las comunidades rurales en donde ven para identificarse de los pueblos indígenas. Y esto obviamente que fue importante y ha sido importante para ellos porque es precisamente lo que los ha llevado al reconocimiento de una población diferente, que no se les reconoce, digamos, como sin una identidad étnica, pero tampoco con una identidad étnica. Entonces, este término de negro, de negra, es algo que han demandado muchísimo, ¿no? Y son mujeres eminentemente. A diferencia de las mujeres indígenas, digamos, yo creo que en el tema, desde mi observación desde estas mujeres, es que tienen un poco más de, no sé si porque han sido más excluidas, son más aguerridas, son más fuertes y se identifican incluso en la costa con esa fuerza, con esa identificación de mujer negra, ¿no? Además, muy abierta, muy, pues muy aventada, a diferencia de los pueblos indígenas. Las mujeres están como más subyugadas, más dentro de las unidades domésticas, ¿no? Estas mujeres son se avientan más hacia afuera. Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con Gayatri Spivak y ella me comentaba una cosa que creo que es interesante en este debate. El hablar de la mujer no puede ser un discurso generalizado porque son distintas problemáticas, es decir, la mujer mexicana de tez blanca, la mujer mexicana indígena, la mujer mexicana negra, la mujer mexicana que viene de Brasil, es decir, son distintas formas de resolución, ¿no? Que cada una de ellas deben de tener. En este ejercicio que ustedes presentaron, ¿no? De tener una experiencia de Brasil y de Colombia, ¿qué cosas se encontraron comunes y qué cosas se encontraron diferentes en términos de ese tratamiento a estos problemas? Bueno, lo común es un poco lo que ya comenté hace un momento, que hay una lucha por un reconocimiento en el que no son necesariamente indígenas, que tienen una cultura muy particular, eso implica organización incluso sociopolítica muy particular, organización comunitaria, y en los tres casos existe una lucha por territorio. Porque al mismo tiempo que no son del todo reconocidos, buscan delimitar muy claramente su territorio, porque tienen digamos, ese temor y hasta el riesgo también de que efectivamente se les pueda incluso despojar de estos lugares en donde se han arraigado, porque no se les reconoce como parte originaria del lugar en donde se ubican. Yo creo que son de las cosas más comunes. Las diferencias
es que en algunos lugares como Brasil van de avanzada o Colombia van de avanzada en el reconocimiento, a diferencia de México, ¿no? En México ha ido muy atrás y el hecho de reconocerlos como afros no sé qué tanto tenga de avance para estos mismos pueblos. Obviamente, igual que los pueblos indígenas, en el caso de México, se van a llamar como les quieran llamar, si eso va a implicar un recurso económico dirigido en términos de política pública. Si les quieres llamar afros, ellos van a decir, está bien, ¿dónde está la política pública que va a estar dirigida hacia esta población? ¿No? Y ya nos llamaremos nosotros como nos dé la gana, tú llámame como quieras, ¿no? Porque pues buscan cierto recurso económico. No es que lo esté poniendo como menos ni digamos como catalogando de algo, ¿no? Sino evidentemente hay necesidades en todas estas comunidades, entonces van a hacer lo necesario para poder allegarse de infraestructura, de ciertos servicios sociales mínimos que incluso no tienen en estas formas, que además también son puntos comunes, ahora que lo recuerdo en los tres casos, ¿no? Son poblaciones muy marginadas en los tres casos. Ahora, ¿hasta qué grado, y digo, me interesa mucho todo este argumento que hablan sobre la mujer, hasta qué grado podríamos decir que a ellos les ha llegado todo este movimiento feminista, toda esta teoría feminista que se ha estado trabajando, o ellos más bien han ido haciendo su propia interpretación empírica, ¿no? Su propia lucha a partir de prueba y error para tratar de entender esto? ¿Cómo podemos entender toda esta práctica? Bueno, en los casos de Sudamérica que se exponen en el libro, la verdad es que ahí todavía nos quedan algunas dudas porque como no pudimos interactuar mucho con quienes escriben estos capítulos de Brasil y Colombia, no sabría hasta qué punto el feminismo ha llegado como en otros lugares, desde una visión muy externa, ¿no? Desde una cultura, digámoslo, en términos de la decolonialidad de Heriberto, desde un punto de vista muy eurocéntrico. No sé hasta qué punto. Para el caso de México, curiosamente, fíjate, al mismo tiempo que son excluidos del Estado estas poblaciones, el feminismo tampoco es que haya llegado mucho a estos lugares. Se ha recuperado un poco, sobre todo por esto que te decía, que son mujeres identificadas muy abiertas, en términos incluso de la sensualidad. Entonces, obviamente que estas mujeres han buscado caminos, a diferencia de los pueblos indígenas, en donde normalmente son grupos de feministas y llegan digamos, a capacitar o a preparar o tratar de apoyar desde su visión. En estos casos ha sido un poco diferente porque como están catalogadas en las mismas comunidades donde viven como gente muy sensual, muy abierta al erotismo, pues estas mujeres han tenido que buscar alguna forma de identificación sin ser, pues, estigmatizadas, ¿no? Simplemente verlo como parte del erotismo del cual es parte de su cultura, vaya. Y no es bueno ni malo, es simple y llanamente parte de ese erotismo femenino que está presente en estos pueblos negros. Incluso en algún momento me tocó ver un libro combinando la poesía con el erotismo femenino del pueblo negro. Y me parece que fue editado por la UAM Xochimilco. Entonces, lo cual te habla, digamos, de estas rastreo de mujeres que están buscando en qué asirse, ¿no? Para posicionarse ellas dentro de sus propias comunidades, a diferencia de otros núcleos. Una de las cosas de las premisas yo creo que son fundamentales en el libro que ustedes presentan es esta idea de que puede haber una multiplicidad de posturas para poder tratar de resolver este problema de la invisibilización. Y de hecho, en cada uno de los capítulos ustedes nos van presentando una postura distinta.
digo, más allá de poder solucionar el problema de cada una de estas comunidades que son invisibilizadas, no representa, y es algo que yo me preguntaba cuando leía, no representa un problema para el investigador, es decir, complejiza, ¿no?, el entendimiento y los cauces que pudiéramos dar de respuesta a esto. Pues complejiza, aunque no, digamos, no limita ni obstaculiza, porque como tú partes de hacer un reconocimiento de estas movilizaciones, de estas luchas, de estas expresiones públicas que no son reconocidas desde las lógicas del Estado o desde la lógica de la expresión política propiamente. Entonces, lo que haces es básicamente hacer como una especie de comparativo en estas expresiones que son más reconocidas frente a estas que, digamos, también yo creo que es un encajonamiento que hacemos los académicos para poder categorizar a estas expresiones, ¿no? Tratarlas de encontrar estos rasgos de participación política o de expresión política en estas otras expresiones que no se reconocen desde el Estado como tales. E incluso, teóricamente, algunas expresiones podrían discutirse si pudieran catalogarlas así o no. En términos de movimientos sociales, por ejemplo, bueno, es que si ya alcanzaron algún objetivo, ya no existe movimiento. Es que si ya se institucionalizaron, ya no hay movimiento. Bueno, ¿y quién dice eso? Eso lo dice otro teórico. Entonces, ¿y qué dicen los propios actores? Ellos se siguen asumiendo como parte de ese movimiento, y eso es lo que creo que en realidad hacemos, ¿no? Tratar de recuperar esa visión de los actores mismos, de los movimientos, y por eso es que digamos que no representa tanto obstáculo. La discusión ahí, como tú bien dices, el debate ahí es seguramente con otro académico que nos estará discutiendo cualquier cosa que tengamos dentro de estas experiencias que exponemos en el libro, ¿no? Y está válido, está bien. Ahora, una de las cosas, cuando yo leía su capítulo sobre campesinos, a mí me pareció, hay un problema que me parece interesante, que no veo que lo abordaran, que es este problema donde el campesino, que ya de por sí está invisibilizado, ahora es objeto del narco para producir heroína, ¿no? Lo llevan a sus cultivos de heroína, ¿no? Bueno. En ese sentido, todavía ya hablamos de un nivel más bajo de invisibilización, ¿no? Es decir, el Estado permite que se lo llevan fuerzas que puedan violentarlo, y ahí, ya cuando llegamos a ese nivel, ¿qué tipo de respuestas podemos tomar? Porque pareciera ser que no hay muchas. Sí, bueno, ahí la verdad es que por condiciones de seguridad es que no nos hemos atrevido. Incluso en toda la red de estudios rurales en las que hemos participado, porque tenemos seguramente la ubicas, AMER, habemos mucha gente que estamos involucrados en los temas rurales y no hemos querido realmente entrarle al tema, sobre todo por la seguridad. Pero que, digamos, está muy transversalmente y es un buen punto. Creo que es algo pendiente que sí tenemos que hacer, porque, digamos, cuando hablamos de campesinos y frente al despojo de mineras, frente a estas formas de organización, en los casos que trabajamos, tanto Dolores Camacho como yo, como en realidad se trata de organizaciones campesinas ya muy antiguas, digamos que todos estos grupos de campesinos tienen un paraguas en donde estar, y no son precisamente tan invisibilizados como estos a los que tú estás refiriéndote, que están libres, le hacen como pueden. Y en este caso, yo creo que, digo mineras porque particularmente para el caso de minería he observado muchas similitudes con el caso Michoacán. En Michoacán, el crimen organizado aumentó muchísimo en estas zonas rurales, precisamente acompañado de la minería.
Esto en gran medida, por lo que yo observé para el caso de Oaxaca, es porque no han podido, como no logran desalojar a la gente de estas comunidades, la única posibilidad es a través de esto, con violencia. Es la única posibilidad de desestructurar las comunidades, de incluso desalojar. Más para el caso Oaxaca, ¿no? Que además muchos de estos pueblos, entre su combinación de campesinado e indígena, siguen teniendo una organización bajo el sistema de normativos internos, es decir, de usos y costumbres acostados a consensar todo en asambleas comunitarias. Eso no han podido desestructurarlo solo a través de violencia y a través de la entrada del crimen organizado. Y tú revisas los casos en estas zonas de Oaxaca y vas a encontrar precisamente eso, porque ni las consultas ni esto han podido ser instrumentos para que puedan entrar de forma avasallante como lo tenían planeado, ¿no? Y si hay un pendiente, yo creo que sí tendríamos que estarlo abordando, tal vez con ciertos cuidados, porque pues la verdad es que está bien delicado. Una de las cosas también que deja su libro es que casi todos los aspectos estratégicos de la economía nacional son fuentes de invisibilización. Es decir, cuando uno los empieza a leer, la cuestión de la minería, la cuestión del campo, la cuestión de la extracción, ¿sí? Híjole, pareciera ser que no hay campo en donde no podamos, no dejemos de encontrar invisibilización. Así es, y lo que decía en este despojo también que decía, bueno, en algún momento Armando Bartra, lo que comentábamos es cómo en época colonial lo que hacen es empujar a los campesinos o la población originaria hacia las montañas, hacia el cerro. Hoy día los vuelves a sacar de los cerros porque ahora encuentras riqueza ahí. Entonces, lo que haces es precisamente invisibilizar todos estos procesos que se van construyendo a partir de resistencias en sus formas de vida, en sus formas de organización y demás, ¿no? Para cerrar, ¿no? Porque me imagino tienes algunos otros compromisos que hacer. Yo quisiera preguntarte sobre esta cuestión, es decir, porque yo veo que el problema de la incivilización es un problema no solamente cultural, económico, político, sino es un problema más que nada legal, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como personas, particularmente yo como persona que estudia Derecho, a mí me interesaría tratar de ver si la respuesta por dónde tiene que venir, Gladys. O sea, tiene que venir por primero la comprensión de este fenómeno desde el punto de vista sociológico, que es un fenómeno complejo, o debe de venir del derecho, debe de venir de la política, ¿de dónde debe de venir? Bueno, yo la verdad, mi postura es que creo que tiene que haber un cambio cultural, hablando de término amplio de cultura. No sé qué tanto legal, seguramente una parte, pero el problema es que como estudioso del derecho de saber cuántas leyes habidas hay en este país para no cumplirse. Entonces, en ese sentido es que creo que debe haber un cambio cultural tanto desde el Estado como de la sociedad. ¿En qué sentido? En abrirse a la posibilidad de otras, de un reconocimiento amplio de la diversidad social que existe en el país. Si no se hace ese reconocimiento, esa diferenciación de cada núcleo, será muy difícil. Ahora, el reconocimiento no es solamente decir que existe el otro, sino además aceptar que ese otro tiene sus propias formas de actuación y de vida. Si eso no se realiza, y digo desde las sociedades del Estado, porque también desde la sociedad yo creo que la propia sociedad nos hemos alejado tanto o nos hemos separado, ¿no? Hemos visto al Estado como una forma separada cuando en realidad también construimos y somos parte de esa legitimación estatal. Entonces, en realidad, ambos núcleos, ambas estructuras
estamos unidos. Entonces tendríamos que hacer ese cambio cultural. Desde la sociedad, reconocer que legitimamos cada forma estatal y cada normativa. Y desde el Estado, reconocer que hay diferenciaciones en los núcleos sociales. No puedes hacer tabla rasa de toda la sociedad en general, ¿no? Y pues para cerrar, Gladys y Karina, ¿qué es lo que viene en tu trabajo? Porque sin duda alguna, tu trabajo es muy interesante. ¿Qué es lo que estás trabajando? Mira, recién justo terminé, se publicó en este año el libro de Comercio Justo y Economía Solidaria y Comercio Justo en el sur de México. Y después tengo pendiente tratar de rastrear los cambios precisamente de esta invisibilización de los que hablábamos y que hoy día en el nuevo gobierno federal se habla mucho de ese reconocimiento que existe ahora. Estoy haciendo un seguimiento a política pública en zonas rurales sobre caminos rurales y sobre producción agroecológica, producción para el bienestar, tratar de identificar cuáles son los cambios reales y qué tanto dentro de las comunidades se lo apropian o no, y al mismo tiempo los obstáculos y los retos que enfrentan en términos operativos, porque una cosa es este diseño magnífico de la política pública y otra cosa es operarlos, ¿no? En campo. Entonces estoy haciendo ese seguimiento. Y pues, posiblemente en algún momento con Heriberto estábamos platicando que nos interesa mucho la zona del istmo de Oaxaca por el tema del transísmico, del oleoducto que se piensa instalar ahí, junto con que además estamos cercanos a lo del Tren Maya. Entonces nos interesa también esa zona, pero vamos a ver. Yo por lo pronto con política pública pues y los cambios que... Sin duda alguna fue una gran experiencia leer su libro. Creo que es un gran trabajo hecho por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, ¿no? Me pareció un trabajo interesante, muy provocador en términos de muchas cosas que yo desconocía y de la forma, digamos, de la percepción como ellos observan sus distintos problemas, ¿no? Sin duda alguna ha sido un placer platicar contigo, Karina. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso.